al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que están presentes, que van a oír este consejo, Señor. Te ruego que nos ayudes y que si has de hablarnos, permitas, Señor, que podamos entender tu voz. Sabiendo, Señor, que tú tienes control de todo, nuestra vida, nuestro ser. Que no sea lo que yo pienso, lo que yo me imagino, sino lo que tú nos quieres dar en esta hermosa tarde. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles sobre el tema, la identidad de la insensatez. Fíjese que este es un tema que cuesta entenderlo o cuesta explicarlo, porque trata de la conducta del ser humano y de la existencia de Dios y de la relación que el hombre tiene con Dios. Por esa razón, no es tan fácil hablar de esto, porque tendré que hablar de usted. Por eso no es tan fácil, porque tendré que desglosarlo. Y tampoco no me resulta tan fácil porque solamente tengo 30 minutitos. Pero en estos 30 minutitos trataremos. Pero ¿cómo identificar? La insensatez resulta que podemos verla a partir de las personas que creen, y se lo voy a decir pausadamente, que creen que solo ellos tienen la razón. A partir de ahí, se empieza a ver una situación adversa que lleva al ser humano al grado de la insensatez, porque ningún ser humano tiene la verdad absoluta. ¿Están aquí? Ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta. Ni ninguno de nosotros tenemos el poder absoluto. Si tuviésemos un poder absoluto, seríamos absolutamente corruptos, porque el poder entorpece. Y si tuviéramos o si fuéramos dueños de la razón, eso nos engrandecería. ¿Verá qué problema? Le comentaba a los hermanos en la mañana que nadie le ha hecho tanto mal a la iglesia como son los mismos creyentes que piensan que ellos son dueños de la razón, que solo ellos tienen la razón absoluta. Esa condición
de cristiano, ese tipo de cristiano, ha detenido la obra por mucho tiempo. De tal forma que en épocas anteriores, llegar a un acuerdo, incluso para celebrar un aniversario, requería de horas y horas y horas de discusiones y pleitos para llegar a celebrar un aniversario. Y había una cosa que me reventaba a mí la cabeza, hermano, me molestaba pero terriblemente, que alguien decía, después de toda la discusión, bueno, si van a celebrar el aniversario, pónganme a mí la sal porque yo voy a colaborar también. Mire, qué terrible, tanta discusión para solo dar una colaboración de apariencia. Los que creen que tienen la verdad absoluta son los creyentes que más aparentan. Por eso dije que ese tipo de personas son los que más han perjudicado a la iglesia. Que creen que sin ellos la obra no camina. Y si algún logro hay, si algo bonito se logra, o si algo bueno se alcanza, entonces dicen, es porque yo colaboré. Si viene un amigo, porque yo lo traje. Era terrible cuando alguien aceptaba, ya no era ni de gusto. Porque cuando alguien aceptaba, el que había logrado traerlo o que había logrado que la persona aceptara, solo andaba diciendo, pero el hermano es mi hijo en la fe. Él es mi hijo en la fe. Él es mi hijo en la fe. ¿Y quién se lo está quitando? Pero ¿sabe qué era lo que querían decir con eso? Que sin él o que sin ella la obra se estancaría. Recuerdo, no de mucho tiempo, ya un poco más cercano a esta época, de alguien que dijo, como la fulana es la que canta bonito nada más en la iglesia, a ver cómo van a hacer de aquí para allá, ya no va a haber nadie que cante. Ve con que cantan los sapos, dije yo. ¿Cierto o no? ¿O no es cierto que cantan los sapos? Con que cantan los sapos y no voy a cantar yo. Ahora que no canto bonito como Amanda Miguel, eso es cierto. ¿Verdad? Pero le canto a mi Señor y lo hago de corazón. ¿Es cierto o no es cierto eso? Y eso es lo que usted y yo debemos de pensar muy bien. Que no importa lo corto o poco que el cristiano hace, sepa que lo hace para Dios. Y que no se siga ufanando de lo que ha logrado. Hasta con los pastores tenemos ese problema. Si hay un pastor que en la época de él se ha construido un templo, allá andan diciendo, pero yo construí tal templo, y tal vez ni siquiera sabe qué es agarrar una cuchara, pero allá andan diciendo, yo construí. No, hombre, hermano, qué terrible ese punto, y eso en la Biblia es conocido como insensatez. La gente insensata no solamente es disparada para hablar, ese es un grado de insensatez. La gente que no piensa para hablar. En los inicios, cuando empezábamos a entender lo que es la vida cristiana, nos enseñaron esto que voy a decirle y que le puede servir de mucho también a usted. Uno no debe hablar para pensar, sino que debe pensar para hablar.
los insensatos hablan sin sentido. ¿Cuánto está aquí todavía? Porque después se quedan arrepentidos. Bueno, a mí me pasó bastante tiempo. Y yo decía, ay, metí la pata. Qué terrible, metí la pata. Pero no solo eso, es problema para identificar la insensatez. La insensatez también se puede identificar en aquellas personas que no obedecen a la palabra de Dios. Oiga, esto va muy bien con muchos cristianos, con mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero no practica la vida que enseña la palabra de Dios. El insensato se identifica porque se puede la Biblia. Bueno, nosotros conocimos a un insensato por ahí que le decíamos la Biblia andando. De recordación de ese tiempo ahí con la hermana Glorita, ¿va? ¿Sí? Se podía la Biblia, pero era un gran tamal, fíjese, un gran tamagás. Y ese sí se puede. No, hombre, yo que le iba a andar llegando a conocer la Biblia, hermano. Ese sí se la podía. Pero era terriblemente pícaro. Pero no solo en ellos, en ese tipo de gente como ese que yo estoy mencionando, se puede ver la insensatez. Sino que se puede ver la insensatez en mucha de nuestra gente que conocen la palabra de Dios y no la quieren cumplir. Conocemos que la Biblia nos manda a tener responsabilidades, pero no las cumplimos. Nos hacemos los desentendidos. Y eso no solamente en cosas como las responsabilidades económicas, como las responsabilidades presenciales en la iglesia, la colaboración como persona, como individuo, de estar presente, sino en la práctica de las demás cosas de mi conducta, que yo las veo en la Biblia, que sé cómo deben de vivir los cristianos, pero no lo hago. Y se lo puedo exigir a mucha gente. El problema es que cuando nosotros conocemos la Escritura y las diferentes normas que ella nos enseña, nos resulta fácil recordárselas al hermano vecino. Nos resulta fácil recordárselas si es posible, hasta decimos, ¿y los diáconos qué pues? ¿Y los diáconos qué hacen? ¿Y los líderes qué hacen? Y los líderes deben hacer esto, los líderes deben de hacer esto otro, el pastor debe ser aquí, el pastor debe ser allá. Qué bueno porque lo conoce, pero ¿y usted lo hace? ¿Usted lo practica? Mire, hoy en esta pandemia yo oí voces, pero yo tengo un problema ahorita, que un día asusté a mi hija, porque yo le digo, hija, tengo un problema serio. ¿El qué fue, papi? Me dice, es que yo oigo voces y no miro a nadie. Pero yo tengo ese problema, no sé si usted ya se ha fijado, pero fíjese que yo oigo voces y no veo a nadie. Pero eso me sucede siempre. Y me sucede más cuando hablo por teléfono. Y allí escuché yo voces que decían, la necesidad de fulano y la necesidad de mengano. A ver qué hace la iglesia, a ver qué hacen los líderes, a ver qué hace fulano, a ver qué hace mengano y a ver qué haces tú.
Se cae en la insensatez cuando se conoce la Biblia y no se cumple y solo se la queremos aplicar a otros. ¿Están aquí todavía, hermanos? Apliquémosela al pastor. Además, este pastor es ciego y este aguanta con todo. Apliquémosela. Y sí, hermano, está bien, aguantamos. El problema es que usted, si hace eso, está cayendo en la insensatez. No sé si me comprenden lo que estoy predicando. Pero lo importante es identificar a dónde está el problema de la insensatez, porque la insensatez es pecado, hermanito. Y es un pecado que se comete sin que ni siquiera muchas veces nos demos cuenta. Lo que nosotros solo vemos es que parece bonito y se siente bien uno aplicarle las reglas a otro. Lo que se nos olvida es que mientras tenemos el dedo señalador hacia allá, hay 4 que nos están señalando hacia acá. Ese es el problema de la insensatez. No nos damos cuenta que mientras disparamos pensando que el hacer ruido con el disparo va a asustar a las personas, nos pegamos el balazo en el pie. Ese es el problema. Por esa razón, los hijos de Dios deben de entender en qué marco se observa la insensatez para no caer en ese problema. Porque nos puede resultar que nosotros estemos aquí diciendo, me voy con él, pero ¿entrarán al cielo los insensatos? Desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. ¿Cuántas veces hemos estado diciendo, hermanos, estudiemos la Biblia? Porque vienen tiempos que la vamos a necesitar. ¿Verdad que se nos llegó ese tiempo, hermanos? ¿Verdad que se nos llegó? Y nosotros diciendo, no, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Y qué? No, hombre, ¿para qué? Ah, seguro. Pero mire, si no nos llegó ese tiempo. Porque el insensato, hermano, el insensato no piensa lo que va a necesitar mañana. El insensato no piensa lo que va a necesitar su alma. Y como los problemas morales y los problemas espirituales son cosas que están adentro y no se notan en el rostro, entonces nosotros las pasamos bien fácil. El gran problema nuestro es que muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que hay gente que sí interpreta la palabra y también interpreta nuestra conducta y nos están mirando cómo somos. No crea que solo dunditos habemos en la iglesia. No crea que solo así tontitos que no se fija. No, además el pastor no se fija. No me fijo cómo anda usted vestido, porque eso no lo puedo ver. A usted aquí puede venir hasta chulón y yo no me doy cuenta. Pero lo que usted hace, sea poco o sea mucho, yo lo estoy comprendiendo. Pero no importa si lo comprendo bien o lo comprendo mal, porque yo no lo voy a juzgar a usted. El problema es que mira Dios. ¿Cómo lo mira Dios? Porque a uno le resulta fácil estirar el pescuezo, como el diapasón, ¿verdad? Que suena el pescuezo como el diapasón. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Que son como címbalos que retiñen. ¿Cierto o no? Son como címbalos
solo son ruido. Hay hermanos ruidosos. Más ruido, pocas nueces, poco fruto. Dios en realidad va a tomar muy en cuenta la actitud de cada uno de nosotros y no pasará por alto el grado de insensatez de aquellos que, conociendo las Escrituras, hacen como si no las conocieran. Más te valiera, dice esto, mire, más te valiera no conocerme, que conociendo me dejares. Dice que Dios no se agrada de los insensatos. Cumple lo que promete. ¡Ay, qué porrazo, ¿verdad, hermano? Qué porrazo más fuerte. Pero voy a ir al siguiente aspecto. Y tercero, que ese no cuenta con la iglesia, sino que es con otro segmento de personas, y es precisamente el que niega la existencia de Dios. Ese es el ateísmo. A uno le ha gustado siempre avalar la personalidad de los liderazgos individuales, es decir, el individualismo. Porque uno cree que el individualismo es símbolo de fortaleza, es símbolo de liderazgo. Y sí lo es en términos netamente humanos y, ¿cómo se llama esto?, seculares. Pero espiritualmente pueden estar negando a Dios. El ateísmo práctico es aquel que quiere que le comprueben la existencia de Dios, que se le manifieste Dios para creer en Él. Y aunque Dios puede hacerlo, no lo hace porque para aceptar la existencia de Dios debe de ser a base de fe. Y si Dios se manifestara para los incrédulos, entonces lo de ellos ya no sería fe, sino que sería de acuerdo a lo que pueden ver y a lo que pueden palpar. Y Dios se agrada de la fe. Dios no quiere que le comprobemos su existencia. Él quiere que creamos a su existencia. ¿Cuánto está aquí todavía? Y el creer es a base de fe. La fe entonces es reconocer lo que no se mira, aceptar y recibir lo que no se tiene. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? Yo sé que de esta me levanto, pero no se ha levantado todavía. Pero yo sé que el Señor me va a levantar de esta. Voy a salir adelante porque el Señor está conmigo. Voy a salir adelante. Y de veras, salimos adelante.
¿Por qué? Porque clamamos con fe, con seguridad, de que el que ha prometido respaldarnos está ahí y nos va a dar el respaldo que nos ofreció y nos va a sacar adelante y nos va a levantar aún en las condiciones más adversas de la vida. La fe funciona, pero no será así con los que no creen en Dios. Los que no creen, incluso muchos, ya se murieron. De los que no creen, hermano, mire, los enterraron por COVID y ni era COVID, era un uñero. Fíjese, todo por no creer. Ahora, no se confíe usted con las expresiones de la gente en la que mencionan a Dios. Y con todo respeto por mis hermanos cantantes, pero no vaya a creer usted que solo porque la gente menciona a Dios en sus cantos, verdaderamente creen en Dios. Hay mucha gente que lo hace por inercia. Y vaya entonces un llamado, una vocecita para mis hermanos cantantes. Que la mención de Dios en sus canciones salga de adentro, desde allá bien adentro, en la que, hermanos, verdaderamente, y mire, y ¿sabe dónde se va a ver eso? En la prueba de fuego, hermano. En la prueba de fuego. Y la prueba de fuego es que en las buenas y en las malas yo sigo cantándole a Dios. Amén, ¿están aquí todavía? E eso, hermanito, mire, mire, hay un texto que dice que al que se le da más, ya se lo sabe, ¿verdad, hermano? Se le exigirá más. ¡Ay, Señor! Y esos son unos apretones tan terribles que a veces uno no quisiera estarlos viviendo. Pero Pablo decía una cosa importante que vaya para mis hermanos también. Cuando soy más débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. Cuando la prueba más me aprieta, cuando las cosas más difíciles vienen para mi vida, entonces soy más fuerte, porque entonces clamo más a Dios, y entonces oigo la respuesta de Dios y veo la mano de Dios a mi lado. Pero el ateísmo no es así. Estoy tratando de llevar la contraposición. El ateísmo lo que hace es, si tiene algún interés personal, se vale de la fe de los demás y les provee para su fe, pero no es lo que él cree. Y esas son las cosas que los ojos físicos no pueden ver. Esas son las cosas que el ojo físico no podrá comprender. Esas cosas se comprenden con los ojos espirituales. Porque a ellos les facilita mover las masas de acuerdo a lo que las masas necesitan. Y si las masas necesitan que les fragmenten la fe, fragmentémosles la fe mientras no sean votos, mientras sean útiles. Pero es ahí entonces donde usted como hijo de Dios debe de tener las antenitas puestas. Es ahí entonces donde la fe del verdadero cristiano debe de aflorar y servirle a Dios en las buenas y en las malas. Cantarle al Señor en sol y en sombra. No importa
las tormentas que se puedan venir. Pero yo seguiré alabando a Dios, buscando la sensatez, que es lo que Dios quiere bendecir en mi vida y en su vida también. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, Dios les bendiga. Amén.